Antes, cuando solamente teníamos a la INC como productora de cemento, había escasez de cemento, pero no de material cerámico. Ahora ya tenemos otras plantas cementeras. Cemento faltó, cerámica nunca faltó y no va a faltar. Así que si hablan de escasez de cerámica, eso es como mínimo desconocimiento. Y por otro lado, puede ser una falacia o una mentira instalada para aprovechar otro tipo de producto o introducir algunas cosas raras por ahí. Entonces nosotros queremos dar esa garantía de producción de calidad de nuestros productos que están probados hace cientos de años que se usa material cerámico en la construcción, un producto que no contamina, un producto que no genera desperdicios, no genera residuos en producción, un producto que es ideal para nuestro clima, es buen aislante térmico para los techos. Y yo le invito a la gente que entre bajo un techo hecho con tejas y tejuelones cerámicos y bajo un techo que utilice algún tipo de material como sándwich, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar mal de la competencia, pero la diferencia de temperatura debajo de un material cerámico es mucho más confortable que estar debajo de ese tipo de techos paralelos alternativos. Entonces nuestros materiales son ignífugos, no hay capacidad de que se prenda un material cerámico, son aislantes térmicos, son aislantes acústicos, son ideales para la construcción en nuestro país con estas temperaturas de 50 grados en el exterior. Necesitamos un material que nos aísle las paredes y los techos y eso nosotros le brindamos al cliente, al consumidor, a la gente que va a necesitar vivir bajo un techo y refugiarse de estos calores, refugiarse de las lluvias, refugiarse del frío cuando haga frío. El material cerámico es lo mejor que pueden utilizar en sus residencias, en las obras, ya sea de escuelas, hospitales también. Entonces, esa es la realidad un poquito, ¿verdad? Estamos lastimosamente arrastrando una mochila pesada del año anterior. No hay todavía señales muy positivas de recuperación. Los precios se mantienen prácticamente, no digo por el piso, pero se mantienen casi en un punto de equilibrio para poder empatar con la producción, porque se tuvo que bajar, como te explicaba antes, por la baja de la demanda. Y ese 25% que se perdió en el año pasado no se está pudiendo recuperar. Esperemos que este segundo semestre del año se pueda dar realmente una reactivación económica que genere un auge de las construcciones, no solamente en el sector público, que siempre es muy importante, sino también en el sector privado, que esas familias que tienen ya casa puedan ampliar su casa, construir otra pieza, construir un quincho, las nuevas familias que se forman puedan construirse una casa digna en algún terreno que tengan en el interior o las adyacencias de la capital. Entonces, necesitamos que ese motor se vuelva a encender y que vuelva a trabajar a pleno. Ingeniero, tu pedido, ¿verdad?, a las autoridades nacionales contrasta totalmente con el discurso que hacía el ministro de Industria, Javier Jiménez, y el presidente de la República, ¿verdad?, de que en los discursos siempre se decía, vamos a industrializar todo el Paraguay, ¿verdad? Es algo que ellos constantemente decían en los discursos, pero sin embargo no se refleja eso porque semanas atrás también conversaba con el presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos. El mismo pedido, el mismo reclamo, no se le tiene en cuenta a ellos para la construcción, para las obras del país, poco y nada es la participación. Ellos también nos hablaban de que querían hacer un convenio, políticas públicas, ¿verdad? Que entre el Estado y ellos para que se utilice un porcentaje de lo que se produce acá en nuestro país. Decía, la misma situación, se importaban materiales desde afuera para las construcciones, ya sean de los puentes, edificios, todos los proyectos que tiene el gobierno, ¿verdad? En este reclamo, en esto que nos estás mencionando, que nos contás acerca de la situación, encuentro mucha similitud con respecto a conversaciones que tenía con otros sectores, ¿verdad? De sector industrial también siempre, pero la queja es la misma, ¿verdad? El pedido es el mismo, Sí, más participación.
Mi abuela ya me contaba, me decía un viejo refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho, mi hijo me decía. Entonces, los discursos son discursos. Los discursos son discursos y bueno, quieren el aplauso y bueno, salva un día, salva una situación, pero después está el día a día. Entonces, no es coincidencia que el metalúrgico te haya dicho lo mismo. Fíjate una cosa, en la Constitución misma y en la ley de presupuesto figura que siempre se va a dar prioridad al producto nacional por sobre los materiales importados en las obras públicas. Entonces, si el propio Estado pisotea una ley que aprobó el Estado, digamos que, ¿de qué estamos hablando? Eh, eh, Lastimosamente, eh, hay que industrializar, pero al final la industria se invierte y no se ve esa valoración, ¿verdad? ¿Cuánta gente puso en riesgo millones de dólares para invertir confiando en esos discursos? Pero después en la práctica, cualquiera viene, abre una importadora y te trae materiales de otro lado y punto, instala materiales de una competencia de algo que vos estás produciendo acá en el Paraguay. Yo no te digo cosas que no se puedan producir en el Paraguay. Bueno, traémoslo de afuera y está bien, pero vamos a complementar. Pero no vamos a decir, no, en Paraguay no se produce. O no, en Paraguay hay escasez de tal cosa y demasiado urgente necesitamos y la cantidad que se produce es ínfima y no vamos a poder cumplir con nuestros plazos, nuestros cronogramas, con nuestras obras si es que vamos a esperar que en Paraguay haya. Inge, Entonces hay acá un doble discurso, ¿verdad? El Inge, discurso para las cosas. sobre el punto, discúlpame que te interrumpa, te quiero consultar. En Sí. esta preferencia que hay mucha diferencia en cuanto a precios, por eso hacen esta preferencia por productos importados. ¿Hay mucha diferencia en los costos o cuál es el tema? No, no hay mucha diferencia en los costos. Eh, Hay diferencia en a quién beneficia probablemente. Eh, Lastimosamente, hay gente que hace lobby, eso es indiscutible, ¿verdad? Entonces, hay algunos lobistas que son más afines, más allegados y que por ahí dicen, sí, bueno, vamos a traer esto, qué sé yo, y son cantos de sirena, ¿verdad? La diferencia de precio es, no es un factor determinante. Además, es plata que sale del país. Vamos, o sea, si yo compro un container que me vale $10.000 o $100.000, son $100.000 que se van a la Argentina, a Brasil, a China, a donde sea, a Europa. En cambio, si yo voy a comprar por $100.000 materiales cerámicos, son $100.000 que se quedan acá y no lo recibe un banco en China y una señora en China. Lo recibe y eso se distribuye entre paraguayos, entre industriales paraguayos que a su vez pueden pagarle el salario a sus trabajadores en sus industrias. Entonces, eso también es soberanía, eso también es hacer patria, eso también es, vamos a estar mejor nosotros, todos los paraguayos. Entonces, hay que ser soberano también en algunas cosas, ¿verdad? Evidentemente nosotros acá no producimos, no sé, automóviles de lujo no producimos, bueno, importemos. La cerámica luego no podés importar así la cerámica de otro lado porque te va a salir muy caro por el tema de que en Argentina o en Brasil se produce, pero el costo va a ser muchísimo más caro. Pero traer otro producto de afuera para reemplazar lo que vos tenés acá de buena calidad y a buen precio no tiene sentido. Entonces vamos a defender la industria nacional. O si no, vamos a derribar todo y vamos a plantar nomás ya cosas y vamos a venderle a granos y carne. ¿Verdad? Vamos a dedicarnos todo a eso. La industria es lo que va a levantar a un país, porque ahí se Inge, adquiere tecnología, ahí se adquieren conocimientos, allí se genera mano de obra, pero al final si vamos otra vez a incentivar la industria y comprar de afuera, no sé, es borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
Ingeniero, con respecto, mencionabas al inicio, ¿verdad?, que el 2023 fue uno de los peores años que tuvo la industria cerámica en comparación a 10 años atrás, ¿verdad? Te quería consultar, me llama la atención, ingeniero, porque 2023, ¿verdad? Ya prácticamente saliendo de lo que fue la pandemia, de ese paro total que tuvo el país, ¿verdad? Y me llama la atención que ni siquiera esto se vivió allá por el 2021-2022, es ahora, 2 años después. Eso me llama mucho la atención y te iba a consultar con respecto al tema de deuda que tenía el gobierno con las constructoras. No sé si sigue quedando un porcentaje, pero creo que ya es muy bajo. Te iba a consultar si con el pago de las deudas, ¿verdad? Si hubo un movimiento, si eso generó un flujo, pero me decías que no. Está todo sigue igual, todo parado. Todo sigue igual porque un poquito llega, un poquito llega a al gremio cerámico. Pasa que muchas de las constructoras pues utilizan diferentes tipos de materiales. Las constructoras usan asfalto para las vialeras, utilizan cemento, utilizan hierro, también utilizan cerámica. Entonces, esa deuda se va otra vez distribuyendo en diferentes alcancías, digamos, diferentes cestitos, ¿verdad? Cada nicho de mercado va recibiendo un poco de eso. A la cerámica también le llegó un poco, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las nuevas obras no se están ejecutando. Se está pagando por obras ya ejecutadas y se están pagando deudas anteriores. Entonces la cadena de pagos todavía está, digamos, con un retraso, ¿verdad? No hay todavía digamos, algo que se haya lanzado septiembre del año pasado y ya se esté ejecutando. No, está todo parado todavía. Y vos decís, ¿cuándo vamos a hacer? Y está en proyecto, pero no sale. Entonces, mientras no se hagan efectivas esas obras y la cadena de pago realmente otra vez empieza a girar la ruedita de pagos, esa plata todavía no va a fluir como necesita fluir el dinero para que pueda alcanzar a todos los sectores de la economía y de la producción. Entonces, sí, fue una especie de bálsamo para tapar los agujeros más grandes y más urgentes, ¿verdad? Para parchar todas esas heridas que habían, pero no es todavía ni por asomo lo que se necesita para poder tener un movimiento de capital y de inversiones grande. Y bueno, y me decías, ni en pandemia, la pandemia y la pospandemia fue un momento de mucho auge en la construcción, porque la gente se quedó en sus casas, invirtió en sus casas, no podía viajar y se invirtió en obras. La plata parada que se tenía se invirtió en obras y tuvimos un año 2020, 21 y 22 inclusive muy buenos, pero se empezó a resentir en el año, finales del año 2022, ¿verdad? Y se acrecentó muchísimo en este año que pasó, 2023, y ahora, como te digo, todavía no hay señales que nos den un alivio en ese tren de cosas.